Por si las moscas, vamos a hablar del extraordinario documental animado Home is Somewhere Else. Vamos a ver el tráiler y vamos a regresar a hablar con uno de sus directores, Carlos Hagerman, regresando de esta emisión del tráiler. Is everybody in? Lo que les voy a mostrar, perhaps you've never seen. That's why I'm here, to tell you about mi gente. Our parents' dream keepers, childhood arrivals, the undocumented. My name is Jasmine. I'm 11 years old and I am a U.S. citizen. My mommy is a dreamer and I am very terrified. I don't want to lose her. Lo que les cuento viene del Cora. 3 stories out of millions of others. I have to get different permits. I have to prove that I'm not committing fraud, And that's what I'm afraid of. Ármate de valor. Puedes soportar, puedes salir adelante. Venga lo que venga. We're sons. We're daughters. We're the ones between those mundos. This racial profiling, They smell my breath, que olía alcohol, Y me dijeron que I was under arrest for public intox. Si no me iba. Y ahí es cuando me empezó a caer todo el 20 de esto sí está pasando de veras, So on these lands of crimmigration, where papers are above people, just see the human emotions and realize we aren't at all that unequal. Pues me da muchísimo gusto presentar a Carlos Hagerman. Carlos, de verdad, qué gran honor tenerte aquí en el programa. No, muchísimas gracias, Memo. La verdad estoy encantado de que me hayan hablado y me hayan invitado y que le estén dando este espacio a esta película. ¿Qué cuenta Home is Somewhere Else? Pues mira, Home is Somewhere Else, o Mi casa está en otra parte, cuenta la historia un poco, por eso el título está en inglés, de esta biculturalidad de las familias que viven en Estados Unidos o que algunos de sus miembros están en Estados Unidos y otros en México y que viven con el miedo a la separación familiar. Mucha gente le pone como el cajón de que es una película sobre migración, pero nosotros siempre lo consideramos que es una película sobre las familias. Exacto. Y sobre la condición de ser familia y sobre lo difícil que es ser familia y querer estar juntos y no poder estar juntos. Y de eso se trata. Son 3 familias distintas, 3 situaciones distintas. Nosotros lo llamamos como, en lugar de ser un libro de cuentos, es una película de cuentos. Pero los 3 cuentos al final te cuentan una experiencia completa. Bueno, ya vimos en el tráiler, obviamente es una película de animación, pero ¿en qué sentido es un documental? Mira, nosotros lo que hicimos fue tener conversaciones con estas familias y dejar que los protagonistas fueran los jóvenes miembros de la familia. Entonces lo que vamos a ver en Home is Somewhere Else es 3 historias, una historia de una niña de 11 años, o por lo menos cuando empieza la historia tiene 11 años, ¿sí? Y es una niña que se convierte en activista para defender los derechos de sus padres a los 11 años y da un discurso frente a la Casa Blanca, porque ella es ciudadana norteamericana y vive con el miedo de que un día llegue a su casa y no estén sus papás, que es un miedo con el que viven este tipo de familias en Estados Unidos, de estatus mixto, ¿no? Luego tenemos una segunda historia, pasamos de una historia muy infantil a una historia de 2 hermanas. En inglés le pusimos A Tale of Two Sisters, haciendo un poco este juego con el título de A Tale of Two Cities, que son 2 ciudades que se contrastan y así pasa con estas 2 hermanas.
Una nació en Estados Unidos, la otra nació en México, pero ambas están recién acabando la high school o el primero o el college y están viendo cuáles son sus sueños. Y esta condición que tienen migratoria hace que sus sueños tengan obstáculos muy grandes, pero son contradictorios, porque Evelyn, que es la ciudadana norteamericana, quiere vivir en México. Y Elizabeth, que es la ciudadana mexicana indocumentada en California, quiere estar en California. Y entonces es como una enorme paradoja. Y lo que vemos es estas conversaciones a larga distancia, que muchas de estas relaciones son a larga distancia. Y finalmente vemos la historia de José Eduardo Aguilar, El Deportí, que es pues como la historia de un antihéroe, como la historia es como si fuera casi un cómic, una novela gráfica de este personaje que tiene que pasar por un enorme trauma para convertirse en la voz de los deportados, de las comunidades de deportados, a través de un enorme talento para el spoken word poetry, que le llaman en Estados Unidos, y que aquí en México algunos le llaman el slam poético. En realidad es una poesía en voz alta que se parece mucho al rap, sin el beat, y donde él mezcla estas dos identidades, el inglés y el español, el Spanglish, pero con muchísima inteligencia de saber qué quiere decir en español, qué quiere decir en inglés. Y eso nos da como resultado un personaje que, además de ser el protagonista de la tercera historia, es el maestro de ceremonias de toda la película. Sí, bueno, ya lo escuchamos. En el tráiler, otra cosa que me intriga, Carlos, es, siendo un documental, pero hecho en animación, ¿a qué público está dirigido? La animación puede ser para jóvenes, puede ser para niños, puede ser para adultos. ¿Qué público persiguen? Bueno, nosotros, como de inicio dijimos, este documental lo queremos hacer en animación. O esta película de animación queremos que tenga voces reales. Ajá. O sea, que es la doble definición. Porque lo único que hace a esta película que sea documental es que las voces, todo lo que van a escuchar durante toda la película son voces reales, conversaciones reales de estos personajes. Nosotros no escribimos un guión. Sí, no son doblajes, no es que no es doblaje, no hay un actor que le esté pidiendo, no hay algo que nosotros escribamos, se lo demos para que lo lean, sino que tuvimos muchas conversaciones en familia, a veces con los personajes solos, a veces con su mamá, a veces con su abuela, a veces toda la familia junta, y con esas conversaciones luego estuvimos un año editando el audio para que fueran sus voces las que contaran su historia. Y ya teniendo un audio que hacía sentido, empezamos a dibujar la película y empezamos a traer como este otro nivel que es la metáfora de lo gráfico, que le agrega como alma y emoción a este audio que ya la tiene, que tiene la realidad. Entonces es algo muy loco, porque no es como estamos acostumbrados a ver una película de animación, pero por supuesto que tampoco es lo que estamos acostumbrados a ver en un documental. Totalmente, y supongo, digamos, bueno, ya nos contarás, pero también, digamos, para los que dibujaron, debió haber sido también un proceso distinto, porque normalmente empieza con un guión. No, y normalmente un artista de animación no se enfrenta como a la realidad. Exacto, a personas reales. Sí. Nosotros lo que hacíamos era, les presentábamos a los animadores que iban a animar a cierto protagonista, y me gusta decir protagonista en lugar de personaje, porque son los reales protagonistas de sus propias historias, no son personajes creados ni por un guionista ni por un director. Y entonces hacíamos sesiones de Zoom con ellos para que se conocieran, porque los animadores iban a actuar con las voces
los gestos de estas personas. Y era muy bonito verlo porque, por supuesto, estas sesiones las grabamos y entonces los animadores las revisaban y veían cómo pues, una se agarraba el pelo y la animación se vuelve muy realista en ese sentido, a pesar de ser pues, dibujo, ¿no? Tú has trabajado sobre el tema de migración, tienes un documental anterior que se llama Los que se quedan. Sí. La pregunta es sobre cómo llegaste a estas historias, es decir, llegaste seguramente porque tienes ya años trabajando en el tema, pero en concreto esas historias, ¿cómo las escogieron? Mira, yo te podría decir, bueno, como la respuesta corta, pero la respuesta un poquito más larga que justo parte de los que se quedan, es cuando hicimos Los que se quedan, que la codirigí y coproduje con Juan Carlos Rulfo, seguimos 6 familias durante un año en México y lo que se observaba era la consecuencia emocional de la migración en México. Que era la ruptura de la familia, ¿no? El estar extrañando. O sea, ¿cómo puedes vivir estando extrañando todos los días a alguien, ¿no? Y eso que provoca en la familia. Otra vez, el tema familiar es como central en esa película. Pero una de las familias, te acordarás, al final de la película, se despide de su pueblo, va por la calle, se van abrazando, todos los que están viendo por última vez, se despiden de la abuela, la abrazan, lloran y se suben a un autobús que los lleva. Ya no vemos a dónde, porque nosotros nos quedamos con el punto de vista del pueblo que se quedó y que vio que el autobús se llevaba a esa familia. 2 de esas niñas son Evelyn y Elizabeth de esta película. Pero que se repite en la película, esa escena ahora está animada, es cierto. Y esa escena ahora está animada y está con las voces reales del día real que se fueron ellas. Y también cuando están las niñas jugando arriba de un árbol, que es una escenita muy chiquita, esas voces son ellas de niñas reales. Porque yo llevo conociendo esta familia pues 13, 14 años y como que siempre sentimos que se quedaba pendiente después de platicar la consecuencia emocional de la migración en México a través de las historias de estas familias, ¿qué pasa en Estados Unidos? Y digamos que esta película es una respuesta a qué pasa en Estados Unidos. Pero la semilla de esta película en concreto fue mi codirector Jorge Villalobos, que además es mi socio, uno de mis socios en el estudio. Estaba viviendo en Miami cuando Donald Trump subió a la presidencia. Y él vio un documental de Jorge Ramos en la televisión donde los niños norteamericanos nacidos en Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos, estaban muertos de miedo de que se llevaran a sus papás mientras ellos estaban en la escuela, porque sus papás eran indocumentados. Y entonces le pareció muy interesante abordar esto desde esa perspectiva. Que es el origen de otras de las historias, ¿no? Que es el origen de la primera historia de Jasmine. Él entrevistó a Jasmine. En ese momento él vivía en Miami porque su esposa estaba trabajando allá como periodista y a través de organizaciones que trabajan en programas con migrantes conoció Jorge a la familia de Jasmine. Carlos, te voy a tener que interrumpir porque nos tenemos que ir a un corte. Muy bien. Pero regresando, ya nos cuentas cómo encuentran, digamos, ya la tercera historia. Muy bien. Regresamos, no se vaya, nos vemos aquí después de este corte. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando del fantástico documental animado Home is Somewhere Else. Me acompaña el codirector Carlos Hagerman. Y antes del corte, Carlos, te preguntaba cómo encontraron estas historias. Ya nos contabas que tienes un documental anterior también sobre migración y que esta sería, digamos, una de las historias, es como qué es lo que pasa en Estados Unidos y ya no desde la perspectiva de México. Y ya nos contabas también de la segunda historia. La tercera, ¿cómo la encuentras? La tercera historia, bueno, nosotros estábamos
Bueno, nos cruzó la pandemia cuando empezamos la producción y habíamos empezado con la idea de contar la historia de una familia salvadoreña que cruzaba México y que la separaban una vez entrando a Estados Unidos. Pero con la pandemia perdimos contacto y no podíamos ir a Washington, donde ellos vivían, a buscarlos. Y entonces nos quedamos, digamos, con un vacío y empezamos a entrevistar a varias otras familias y de repente en el Festival DocsMX un colega me dijo, ¿por qué no vas a hablar con José Eduardo? Fíjate el spoken word que tiene. Y entonces, pues ahí yo de curioso, porque eso es lo que somos los documentalistas, curiosos profesionales o profesionalmente curiosos, fui a platicar con José Eduardo y quedé fascinado, porque José Eduardo es un gran narrador, esa es la verdad. Cuando te está platicando, te captura, ¿no? O sea, yo me quedé muy impresionado. Y tiempo después fue cuando pudimos decir, bueno, y si en lugar de esta historia de cruce, contamos la historia de alguien que deportan a México. Y entonces fuimos a hablar con él y la verdad es que fue un colaborador, porque es muy raro en los documentales. Los documentales generalmente tú vas, filmas a un protagonista, lo sigues, y te llevas el material y estás con tu editor y ahí armas la película y hasta el final no vuelven a ver ellos el resultado. Acá todo el tiempo estábamos colaborando, porque le escribía, oye, Lalo, ¿cómo era el centro de detención? O sea, lo tenemos que dibujar. ¿Cómo eran los policías que te arrestaron? ¿Nos puedes mandar algunas imágenes de internet, del tipo de físico? Y entonces todo el tiempo estábamos también con Evelyn. Oye, ¿puedes ir en recreo a la escuela de tu comunidad a grabar con el audio para mandarnos eso para la escena que tenemos en el kinder, que sea el sonido real de una escuela en Yucatán? Entonces, como que todo el tiempo estábamos alimentándonos de los detalles que enriquecen una animación y que necesitas tener esas respuestas y a través de la colaboración con los personajes. Y así encontré la historia de Lalo. Hablemos de la animación misma. Son 3 distintos autores que recrean una historia de infantil, una historia de juventud y la otra es una historia de una deportación. Creo que se va ensombreciendo, digamos, también animación de ser muy feliz a ser una historia adolescente a una historia bastante, que tiene su nivel de oscuridad y de drama. Pero me parece que el trabajo que hicieron es fantástico. Sí. Hace mucho tiempo que no veía pues esa calidad, la verdad, en una animación mexicana. Y ustedes son también fundadores de una productora que se dedica a animación, se llama Brinca. ¿Cómo se vincula Brinca, un trabajo anterior otra vez, con este trabajo? Mira, Brinca Taller de Animación, o Brinca, en corto, somos un estudio de animación independiente mexicanos que estamos en Valle de Bravo y llevamos 11 años trabajando la animación como una herramienta de comunicación para lo que nosotros llamamos historias pertinentes o historias relevantes. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es que la animación sirva como herramienta para un mensaje, un contenido del que se necesita hablar y al que hay que llegar a un público más grande. Entonces hemos hecho muchas cápsulas para internet, para organizaciones, para la UNICEF, para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y eso nos fue fogueando para prepararnos para el momento de hacer este primer largo. Pero somos un equipo muy chiquito, somos 5 gentes ahí. Cuando tenemos un proyecto un poco más grande, contratamos a más gente, pero de ninguna manera pudiéramos haber abarcado la aventura épica que es hacer un largometraje de animación. Es una locura. Claro. Y en el momento de tener esta oportunidad de hacerlo, lo que ideamos fue
en lugar de que nosotros creciéramos y no supiéramos si íbamos a poder contener eso, ¿por qué no le pedimos a otros 3 estudios de animación independientes, mexicanos, que nosotros admiramos mucho su trabajo, que colaboremos? Y entonces le damos a cada estudio una de las historias, nosotros dirigimos, nosotros generamos, digamos, toda la parte narrativa y ellos pueden producir a su modo cada una de las historias con la gente con la que ya está acostumbrados a trabajar. Pero además, nosotros como codirectores, Jorge y yo, dijimos, ¿y por qué no rompemos esta como verticalidad del director? Porque necesitamos muchas ideas para poder hacer que esto sea fresco. Y le decimos a que cualquier artista que tenga una idea de cómo solucionar narrativamente una escena, que nos las venga a decir. Y entonces, claro, las mejores ideas de la película está llena de colaboración. O sea, sí. Por ejemplo, hay una escena que nos gusta muchísimo, que es la abuela está peinando a Evelyn, que se está preparando para ir al examen de universidad porque quiere estudiar medicina. Y trae a su familia agarrada del pelo. Y entonces le va quitando a su familia, le va quitando ese peso de encima, porque ella, como la única ciudadana norteamericana de esa familia, pues trae el peso de toda la familia encima. Eso no fue una solución que nosotros como directores dimos. Ese fue el storyboardista Rodrigo Martínez del estudio Virus Mecánico en Querétaro, que nos dijo, ¿qué tal si lo hacemos así? Porque además yo me acuerdo de ver a mi abuela peinando a mi hermana y como que hacía perfecto sentido y es una de las escenas favoritas de la película. Y así te puedo decir una y otra y otra y otra historia de esta colaboración. Bueno, otro momento muy, muy lindo de esa misma historia es cuando hacen tamales o están cocinando, y eso también brinca mucho, es muy emocionante ver lo que está pasando en la animación, ¿no? ¿Qué hicieron ahí? Ahí, bueno, la segunda historia que tiene un estilo como más realista. Más realista, sí. ¿No? Nos basamos con el trabajo de una extraordinaria pintora que se llama Aura Moreno Lagunes, que vive en Querétaro y que además toda su vida profesional se la ha dedicado a hacer retratos de mujeres en acuarela. Entonces, claro que tiene una sensibilidad increíble. Y en los retratos siempre coloca como algún collage, algún pedazo de tela de algo real. Real, sí, una fotografía, ¿no? Y entonces eso nos dio la pauta de entonces podíamos utilizar algunos pequeños objetos reales dentro de la animación. Entonces, claro, cuando estamos viendo cómo hacen los tamales, pues yo sí fui con unos tamaleros y grabamos en video esas manos que ya se saben cómo, ya sabes cómo ves la gente que deshebra el pollo, sí. Que cómo le quita la cáscara al tomate, cómo envolver, ¿no? Cada una de las hojas, y eso lo usamos como base para que los animadores lo hicieran, pero manteniendo pues el tomate real, la pechuga real, la salsa verde real, también para que cuando esta película se vea en Estados Unidos se les antoje más. Muy bien, Carlos. Oye, pues creo que hay otro tema que ya lo tocaste, pero que me parece importante volverlo a subrayar, que dices, una película sobre migración, en fin, pero es sobre todo una película sobre la familia o las familias. Y ante el reto, digamos, de vivir separados o ante el reto de vivir como indocumentados en Estados Unidos, en fin. Pero el núcleo es la familia, y todas las familias están tratadas con un enorme amor, aunque, por ejemplo, en la tercera historia, pues no es una familia feliz después de todo, pero hay algo ahí que es muy lindo de las 3 historias que tiene que ver con el amor familiar. Yo creo que de eso es la película, ¿no? O sea, las familias, a pesar de que tengamos, muchas de las familias somos familias disfuncionales, de todas maneras, el cariño que nos tenemos como familia y la necesidad de estar juntos, ¿no?
es una necesidad que el público va a entender si ve esta película. ¿Eso qué quiero decir? Que aunque tú no tengas un familiar que sea migrante, que esté en Estados Unidos, tú vas a entender lo que se siente seguramente tener a alguien de tu familia lejos de ti. Pero déjame conectar otra vez, también tienes un trabajo, un documental anterior sobre tus padres, que también, en donde se refleja esta misma pues, atención sobre el tema familiar, vamos a ponerlo. El patio de mi casa, sí, me volví loco y hice una sobre tu propia familia. Sobre sí. mi propia familia, aunque en realidad es más bien por la vocación profesional Sí, de de mis tu padre, padres sí. y menos un retrato de nosotros como familia. Total. Pero sí es un retrato de cómo generas familias también a través de tus intereses, ¿no? A mí me gusta el tema de la familia. La película que produje para Luciana Kaplan, de Rush Hour, también son 3 historias de familia en 3 diferentes partes del mundo. Inclusive la que le ayudé un poco a Marta Sosa, la de Plaza de la Soledad, que estoy como coproductor, también es una historia de una familia que es una familia distinta, que es una familia de mujeres que se acompañan y se ayudan. A mí me interesa mucho el tema de la familia y la verdad, esta película, eso es una cosa que queríamos, que tú pudieras ir al cine a ver la película con tu familia, a esta película, y que a pesar de que las historias son historias que tienen tristeza, pero todos los personajes tienen como esta esperanza de poder vencer el obstáculo que está enfrente del miedo a la separación familiar. Entonces, Jasmine, a pesar de que tiene 11 años, quiere vencer. Evelyn cree que va a poder llegar a cumplir su sueño de la misma manera que Elizabeth. Y Lalo no solo cumple su sueño, digamos, de alguna manera él se transforma después de una situación traumática, que es la deportación. Pero, por ejemplo, una cosa que es muy bonita y decirla ahorita es, hace 3 semanas, Lalo nos invitó a la primera presentación de un documental que él acaba de terminar. Pues sí. Se llama El Digno Retorno. Y entonces eso es como ya este protagonista que vivió todo esto y que ahora ya es Cumple un un sueño. cineasta. Pues sí. Carlos, perdón, pero nos tenemos que ir. Se nos ha agotado el tiempo, pero te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí en Por Si las Moscas. Muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy, muy agradable. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 Por Si las Moscas.